Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Diamondbacks en Padres, Tommy Henry será el abridor por Arizona. Henry en 6 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 5.41 whip de 1.62. El zurdo poncha al 18.5% de los bateadores con un 8.5% de boletos. Sus roletazos son del 47.3% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Adam Mazur será el abridor por San Diego. Mazur en su debut en la MLB permitió una carrera limpia con 4 boletos en 6 entradas contra los Angels. Fue una selección de segunda ronda en 2022 con buenos resultados en las ligas menores. Tiene 4 aperturas en AAA este año con una efectividad de 7.11 y un whip de 1.32, ponchando a 18 en 19 entradas. Arizona en sus últimos 7 juegos está bateando 275 y promediando 5.3 carreras por juego. San Diego está bateando 230 contra zurdos y promediando 2.4 carreras por juego. Han perdido 20 de sus primeros 34 juegos en casa. Los Diamondbacks tienen un récord de 45-31 en la carretera enfrentando a un equipo que promedia 2.75 extra bases por juego o menos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 21.2 unidades. Juega Arizona más 110. Atlanta Braves vs Washington Nationals, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Braves en Nationals, Hurston Waldrep será el abridor por Atlanta. Waldrep hace su debut en la MLB el domingo. Fue una selección de primera ronda en 2023 procedente de Florida. Ha mostrado buenos números en sus pasos por 3 niveles de las menores. DJ Herz subirá al montículo por Washington. Herz en su debut en la MLB permitió 4 carreras limpias con 3 ponches en 4 entradas en casa contra Nueva York. Fue una selección de octava ronda de la secundaria en 2019, quien mostró buenos números en las menores excepto en AA en 2022. Atlanta batea 211 en sus últimos 7 juegos. Los Nationals han retornado un más 25.8% de unidades cuando son desvalorizados de más 1.00 o más en las últimas 2 temporadas. Promedian 4.3 carreras por juego en sus 19 juegos diurnos. Juega Washington más 1.47. Baltimore Orioles vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Orioles en Rays, Grayson Rodríguez será el abridor por Baltimore. Rodríguez tiene 10 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.28 y un whip de 1.30. El derecho poncha al 26.4% de los bateadores con un 8.5% de boletos. Sus roletazos son del 33.8% con 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Zach Little será el abridor por Tampa Bay. Little en 12 aperturas tiene una efectividad de 3.56 con un whip de 1.29. El derecho poncha al 22.8% de los bateadores con un 3.8% de boletos. Sus roletazos son del 35.9% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore en sus últimos 7 juegos está bateando 265 y promediando 6 carreras por juego. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 3.43. Tampa Bay está bateando 222 contra abridores derechos y ha perdido 27 de 47 juegos contra ellos. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 4.62. Los Orioles tienen un récord de 26-7 cuando son favoritos en la carretera de menos 125 o más en las últimas 3 temporadas. Juega Baltimore menos 132. Boston Red Sox vs Chicago White Sox, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Red Sox en White Sox, Chase Anderson será el abridor por Boston. Anderson ha aparecido en 16 juegos en 2024 con una efectividad de 4.55 y un whip de 1.20. El veterano poncha al 12.6% de los bateadores con un 8.1% de boletos. Sus roletazos son del 35.6% con 1.42 jonrones por cada 9 entradas. Chris Flexen será el abridor por Chicago. Flexen tiene 13 apariciones con una efectividad de 5.19 y un whip de 1.34. El derecho poncha al 18.3% de los bateadores con un 8.8% de boletos. Sus roletazos son del 35.9% con 1.22 jonrones por cada 9 entradas. Chicago está bateando 210 en sus 26 juegos diurnos. Su bullpen en casa tiene una efectividad de 4.93. Boston en sus últimos 7 juegos está bateando
308 y promediando 6.4 carreras por juego con una efectividad del bullpen en la carretera de 3.08. Chicago tiene un récord de 19-31 en la línea de carrera contra abridores derechos con una pérdida de menos 14.3 unidades. Juega Boston en la línea de carrera menos 1.5 a menos 105. Chicago Cubs vs Cincinnati Reds, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Cubs en Reds. Shota Imanaga es el abridor por Chicago. Imanaga tiene 11 aperturas en 2024 con una efectividad de 1.88 y un whip de 1.04. El zurdo poncha al 25.9% de los bateadores con un 4% de boletos. Sus roletazos son del 37.4% con 0.87 jonrones por cada 9 entradas. Frankie Montas será el abridor por Cincinnati. Montas en 11 aperturas tiene una efectividad de 4.00 y un whip de 1.28. El derecho poncha al 18.1% de los bateadores con un 8.6% de boletos. Sus roletazos son del 39.9% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Chicago en sus últimos 7 juegos está bateando 218. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 5.40. Los Reds en sus últimos 7 juegos están bateando 315 y promediando 7.1 carreras por juego. Chicago tiene un récord de 13-25 cuando está entre más 1.25 y menos 125 esta temporada con una pérdida de menos 12.4 unidades. Cincinnati tiene un récord de 58-40 enfrentando a un equipo con una efectividad del bullpen de 4.20 o más en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 21.7 unidades. Juega Cincinnati más 110. Cleveland Guardians vs Miami Marlins, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Guardians en Marlins. Carlos Carrasco es el abridor por Cleveland. Carrasco tiene 10 aperturas en el año con una efectividad de 5.66 y un whip de 1.50. El derecho poncha al 17.9% de los bateadores con un 8.7% de boletos. Sus roletazos son del 46.8% con 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Trevor Rogers es el abridor por Miami. Rogers en 12 aperturas tiene una efectividad de 5.68 con un whip de 1.75. El zurdo ha visto caer su tasa de ponches al 17.4% con un 10% de boletos. Sus roletazos son del 49.5% con 1.11 jonrones por cada 9 entradas. Los Guardians están bateando 255 contra abridores zurdos y promediando 5.7 carreras por juego. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 2.82 en 33 juegos. El bullpen de Miami tiene una efectividad de 4.41 y batean 220 contra la Liga Americana. Cleveland tiene un récord de 23-10 cuando está entre más 1.25 y menos 125 esta temporada con un retorno de más 12.5 unidades. Miami tiene un récord de 2-12 cuando está entre menos 100 y menos 150 con una pérdida de menos 13.1 unidades. El equipo con Rogers tiene un récord de 1-11 esta temporada. Juega Cleveland menos 102. Colorado Rockies vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Rockies en Cardinals. TJ Blag es el abridor por Colorado. Blag ha aparecido en 9 juegos este año con una efectividad de 4.54 y un whip de 1.36. El zurdo poncha al 11.4% de los bateadores con un 4.2% de boletos. Sus roletazos son del 44.9% con 0.91 jonrones por cada 9 entradas. Andre Pallante será el abridor por St. Louis. Pallante ha aparecido en 11 juegos con una efectividad de 6.16 y un whip de 1.79. El derecho poncha al 12.2% de los bateadores con un 12.2% de boletos. Sus roletazos son del 61.2% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Los Rockies están promediando 3.7 carreras por juego en la carretera. St. Louis en sus juegos diurnos batea 207 en sus 24 juegos, perdiendo 15. St. Louis tiene un récord de 13-18 cuando es favorito en casa por menos 150 o más en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 19.6 unidades. Juega Colorado más 1.56. Houston Astros vs Los Angeles Angels, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Astros en Angels. Justin Verlander será el abridor por Houston. Verlander ha tenido 9 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.63 y un whip de 1.19.
El veterano poncha al 22.2% de los bateadores con un 7.9% de boletos. Sus roletazos son del 23% con 1.90 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 5.13, lo que sugiere un aumento en la efectividad si se mantiene la forma. Patrick Sandoval será el abridor por Los Ángeles. Sandoval en 13 aperturas tiene una efectividad de 5.00 con un whip de 1.43. El zurdo poncha al 24.2% de los bateadores con un 9.6% de boletos. Sus roletazos son del 44.1% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Los Astros están bateando 249 en la carretera y han ido a menos en 19 de 28 juegos. Los Ángeles está bateando 176 en sus últimos 7 juegos. Verlander tiene un récord de 15-4 a menos cuando es favorito en la carretera de menos 125 o más en las últimas 3 temporadas. Houston tiene un récord de 13-4 a menos cuando es favorito en la carretera de menos 110 o más. Juega Houston y Los Ángeles menos de 8. Los Ángeles Dodgers vs New York Yankees, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Dodgers en Yankees, Tyler Glasnow será el abridor por Los Ángeles. Glasnow tiene 13 aperturas en la temporada con una efectividad de 2.93 y un whip de 0.90. El derecho tiene una tasa de ponches elite del 33.5% con un 7.4% de boletos. Sus roletazos son del 46.1% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Luis Gil será el abridor por Nueva York. Gil tiene 12 aperturas con una efectividad de 1.82 y un whip de 0.92. El derecho poncha al 31.5% de los bateadores con un 12.6% de boletos. Sus roletazos son del 38.9% con 0.52 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles en sus últimos 7 juegos está bateando 242. Nueva York tiene un récord de 36-14 en sus primeros 50 juegos contra derechos, promediando 5.1 carreras por juego. Nueva York tiene un récord de 37-18 enfrentando a equipos que promedian 7 o más ponches por juego con un retorno de más 12.4 unidades. Juega Nueva York más 1.06. Milwaukee Brewers vs Detroit Tigers, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Brewers en Tigers, Bryce Wilson será el abridor por Milwaukee. Wilson ha aparecido en 15 juegos con una efectividad de 3.35 y un whip de 1.23. El derecho poncha al 17.9% de los bateadores con un 9% de boletos. Sus roletazos son del 41.6% con 1.51 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.05 sugiere un aumento en la efectividad según sus números. Tarik Skubal será el abridor por Detroit. Skubal tiene 12 aperturas con una efectividad de 1.97 y un whip de 0.88. El zurdo tiene una tasa de ponches de élite del 30.5% con un 4.6% de boletos. Sus roletazos son del 45.6% con 0.62 jonrones por cada 9 entradas. Milwaukee batea 215 contra abridores zurdos y ha jugado bajo en 8 de 13. Su bullpen tiene una efectividad de 2.61 en la carretera. Detroit batea 183 en sus últimos 7 juegos. Los Brewers tienen un récord de 24-9 al under enfrentando a un abridor en la carretera que permite 1.75 boletos o menos en las últimas 2 temporadas. Juega Milwaukee y Detroit bajo 7.5. Minnesota Twins vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Twins en Pirates, Bailey Ober será el abridor por Minnesota. Ober tiene 12 aperturas en la campaña con una efectividad de 4.94 y un whip de 1.13. El derecho poncha al 23.6% de los bateadores con un 6.3% de boletos. Sus roletazos son del 28.7% con 1.60 jonrones por cada 9 entradas. Jared Jones es el abridor por Pittsburgh. Jones en 12 aperturas tiene una efectividad de 3.25 con un whip de 1.01. El derecho poncha al 27.5% de los bateadores con un 5.4% de boletos. Sus roletazos son del 41.5% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh batea 209 contra la Liga Americana perdiendo 13 de sus primeros 20 juegos. Su bullpen tiene una efectividad de 5.20 en sus 31 juegos en casa.
Tienen un récord de 37-55 cuando están entre más 125 y menos 125 en las últimas dos temporadas con una pérdida de menos 17.2 unidades. Los Twins promedian 4.7 carreras por juego en la carretera. Minnesota tiene un récord de 18-5 contra equipos perdedores en sus primeros 23 juegos contra ellos con un retorno de más 12.2 unidades. Juega Minnesota menos 108. New York Mets vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Mets en Phillies, juego disputado en Londres. José Quintana será el abridor por Nueva York. Quintana tiene 12 aperturas en 2024 con una efectividad de 5.17 y un whip de 1.39. El zurdo poncha al 15.7% de los bateadores con un 7.7% de boletos. Sus roletazos son del 44.8% con 1.58 jonrones por cada 9 entradas. Taijuan Walker es el abridor por Filadelfia. Walker en 7 aperturas tiene una efectividad de 5.73 con un whip de 1.59. El derecho poncha al 18% de los bateadores con un 9% de boletos. Sus roletazos son del 35% con 1.91 jonrones por cada 9 entradas. Nueva York batea 229 contra abridores derechos. Han tenido un récord de 31-63 como desvalorizados de más 1.00 o más en las últimas dos temporadas con una pérdida de menos 23.3 unidades. Filadelfia tiene un récord de 32-11 contra abridores zurdos en las últimas dos temporadas con un retorno de más 1.7 unidades. Juega Filadelfia menos 139. San Francisco Giants vs Texas Rangers, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Giants en Rangers, Keaton Winn será el abridor por San Francisco. Winn tiene 9 aperturas en el año con una efectividad de 6.17 y un whip de 1.30. El derecho poncha al 18.6% de los bateadores con un 8.5% de boletos. Sus roletazos son del 54% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.38 sugiere una posible disminución en la efectividad según sus números. Nathan Eovaldi será el abridor por Texas. Eovaldi en 9 aperturas tiene una efectividad de 2.70 con un whip de 1.12. El veterano poncha al 26.2% de los bateadores con un 9.4% de boletos. Sus roletazos son del 50.8% con 0.72 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de Texas en casa tiene una efectividad de 2.92 en sus primeros 31 juegos. Batean 234 en casa. San Francisco batea 233 y promedia 3.7 carreras por juego contra la Liga Americana. Los Rangers tienen un récord de 15-5 al under contra un abridor derecho en casa este año. Juega Texas y San Francisco bajo 8. Seattle Mariners vs Kansas City Royals, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Mariners en Royals, George Kirby será el abridor por Seattle. Kirby en 13 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 4.05 con un whip de 1.05. El derecho poncha al 24.6% de los bateadores con un 2.3% de boletos. Sus roletazos son del 37% con 1.10 jonrones por cada 9 entradas. Cole Ragans será el abridor por Kansas City. Ragans tiene 13 aperturas con una efectividad de 3.21 y un whip de 1.19. El zurdo poncha al 29.4% de los bateadores con un 7.9% de boletos. Sus roletazos son del 42.7% con 0.37 jonrones por cada 9 entradas. Seattle está bateando 203 en sus 22 juegos diurnos. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 4.42. Kansas City en casa está bateando 274 y promediando 5.6 carreras por juego. El equipo tiene un récord de 3-9 con Kirby en juegos diurnos en la carretera en las últimas dos temporadas con una pérdida de menos 8.9 unidades. KC tiene un récord de 23-10 en casa. Tienen un récord de 15-5 enfrentando a equipos que promedian 3.9 carreras por juego o menos en el año, con un retorno de más 10.6 unidades. Juega Kansas City menos 110. Toronto Blue Jays vs Oakland Athletics, predicción de apuestas de MLB, 9 de junio de 2024. Blue Jays en Athletics, Bowden Francis será el abridor por Toronto. Francis tiene 6 apariciones en el año con una efectividad de 9.00 y un whip de 1.67. El derecho poncha al 22.6% de los bateadores con un 8.3% de boletos.
Sus roletazos son del 35.7% con 3.00 jonrones por cada 9 entradas. Mitch Spence será el abridor por Oakland. Spence ha aparecido en 15 juegos con una efectividad de 3.86 y un whip de 1.22. El derecho poncha al 20.4% de los bateadores con un 7.2% de boletos. Su tasa de roletazos es del 51.9% con 0.61 jonrones por cada 9 entradas. Los Blue Jays están bateando 225 en sus últimos 7 juegos. Oakland en este periodo está bateando 200 pero tiene una efectividad del bullpen de 3.35 en sus 33 juegos en casa. Toronto tiene un récord de 83-64 a menos cuando es favorito por menos 110 o más en las últimas 2 temporadas. Ellos tienen un récord de 39-21 a menos enfrentando a equipos de la Liga Americana que promedian 4.4 carreras por juego o menos en las últimas 2 temporadas. Juega Toronto y Oakland menos de 8.5.